No sé si es que se puede ver la diapositiva, por favor. Sí, Ya, perfecto. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre población, muestra, muestreo y criterios de selección. Primero tenemos que definir qué cosa es una población. Bueno, una población es aquel conjunto de individuos u objetos que tienen ciertas características en común. Estas características se les denomina variables, que son las variables de estudio, que, como su propio nombre lo dice, variables de estudio son las características que se desean estudiar. ¿Cuántos tipos de población tenemos? Tenemos tres tipos de población. Tenemos la población diana, la población finita y la población infinita. La población diana es la que es la que se define se encuentra definido por los objetivos de estudio. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hacer un estudio en diabéticos, pero no en diabéticos de cualquier lugar, sino en diabéticos de Chiclayo o diabéticos de Trujillo. O no voy a hacer solamente en diabéticos, yo sé que dentro de todos los diabéticos hay diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 y diabéticos o diabetes gestacional. Entonces yo digo diabéticos tipo 2 de Chiclayo. ¿Ok? A eso se refiere con población diana. Es una población muy específica. Es la definición de, pues, la característica principal que debería de tener una población. Población finita es cuando se conoce el tamaño de la población y población infinita es cuando no se conoce el tamaño de la población. ¿Qué son los criterios de selección? Bueno, son aquellas características que deben de cumplir los sujetos o objetos que se van a observar y que van a participar en la investigación. ¿Cuántos tipos de criterios de selección tenemos? Tenemos tres: inclusión, exclusión y eliminación. Los criterios de inclusión, como su propio nombre lo dice, son aquellas condiciones o características que tienen que tener sí o sí los participantes de mi estudio. Los criterios de exclusión son aquellas características que no deben de tener los participantes de mi estudio. Y los criterios de eliminación es cualquier característica u condición que vaya a presentar las personas u objetos a ser observado en mi estudio y que durante el proceso de ejecución de la investigación haya provocado la eliminación del estudio. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en diabéticos, perfecto, o en diabéticos que se encuentran hospitalizados, perfecto, pero por X, Y o Z motivos, uno de los pacientes diabéticos que se encuentran en el hospital por X, Y o Z motivos que está perteneciendo a mi estudio fallece, por ejemplo, ese es un criterio de eliminación, ¿ok? Que durante el proceso de la investigación, por ejemplo, la persona fallezca o se vaya de viaje y ya no vuelva porque es de otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son criterios de eliminación. Ahora, los criterios de selección, ¿qué cosa es lo que van a permitir? Bueno, van a permitir seleccionar la población de estudio. Pero hay que tener bastante cuidado porque mientras más criterios de inclusión, por ejemplo, se propongan, más reducido será la población. Y al reducir la población, va a ser mucho más difícil extrapolar los resultados. Bueno, esto ya lo habíamos visto. La muestra. ¿Qué cosa es la muestra? Bueno, es un subconjunto de la población. Es el grupo de personas o cosas que realmente se van a estudiar. Y la muestra debe de ser representativa. Y para buscar esta representatividad tiene que cumplir con dos condiciones. Primero, debe de tener bien definidos los criterios de inclusión y de exclusión. Y segundo, debe de haberse realizado una buena técnica de muestreo. Ahora, ¿por qué se debe de calcular el tamaño de una muestra? Bueno, sencillo, porque una muestra se puede estudiar con mayor rapidez. El estudio me va a conllevar a que me cueste menos.
voy a hacer en menos tiempo el estudio y los resultados van a ser más precisos. Pero la pregunta siempre es esta. ¿Cómo se calcula el tamaño de una muestra? Bueno, el tamaño de una muestra se calcula normalmente, se puede calcular sin fórmula estadística o con una fórmula estadística. Ok, entonces, doctor, ¿cuándo se utiliza una fórmula estadística para obtener el tamaño de la muestra? Ahí está. ¿Cuándo calcular el tamaño de la muestra? Mediante una fórmula estadística. A ver, nos dice que hay tres condiciones. La primera, cuando no se puede estudiar toda la población. La segunda, cuando se quieren estudiar dos o más grupos y establecer diferencias entre ellos. Y cuando se quieren estimar parámetros, como por ejemplo, parámetros epidemiológicos, como por ejemplo, prevalencia, tasas, tasa de mortalidad, tasa de éxito, etc. El muestreo, ¿qué cosa es el muestreo? Bueno, es el proceso en el cual el investigador va a seleccionar a los pacientes o a los objetos a partir de una muestra calculada. Es la forma en cómo el investigador va a seleccionar a este grupo de pacientes o objetos. ¿Cuántos tipos de muestreo hay? Hay dos, probabilístico o también llamado aleatorio y el no probabilístico. Dentro del probabilístico tenemos el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerados. Y dentro del no probabilístico tenemos por cuotas, accidental, por conveniencia y bola de nieve. Doctor, usted antes acaba de mencionar que la muestra, aparte que debe de, para ser representativa la muestra, aparte de que debe de cumplirse con los criterios de inclusión y de exclusión, debe de haber una buena técnica de muestreo. Así es. Doctor, usted me está diciendo que hay dos técnicas de muestreo. Así es. Entonces, ¿cuál de las dos técnicas de muestreo es la mejor? Si tuviese que escoger entre una de ellas, la mejor es la probabilística. Sin embargo, en ciertas situaciones vas a tener que optar por el no probabilístico. Ok. Si me dice que la mejor es la probabilística y dentro de la probabilística hay cuatro, ¿cuál de esas cuatro es la mejor? Cualquiera. Ok. Y también me ha dicho que por ciertas situaciones voy a tener que optar por un muestreo no probabilístico. Así es. Entonces le hago la misma pregunta. ¿Cuál de las cuatro no probabilísticas es la mejor? Bueno, acá sí hay una. Es por conveniencia. Es la mejor, el mejor muestreo no probabilístico, por conveniencia. Vamos a ver cada uno de ellos rapidísimo. Muestreo probabilístico nos dice que las personas u objetos de mi muestra tienen la misma probabilidad de ser escogidos o seleccionados. Perdón, sujetos u objetos de mi población tienen la misma opción de formar parte de mi muestra. ¿Ok? Ese es muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple, como su propio nombre lo dice, es un muestreo al azar. Se puede calcular mediante tablas de números, mediante un software, mediante números, mediante calculadoras, etc. El sistemático es cuando colocas a las personas u objetos un número determinado y comienzas a escoger los números, pero dejando intervalos. Por ejemplo, yo quiero escoger a todos los números que tienen que son múltiplos de 5, 5, 10, o sea, y llamas a las personas o seleccionas a los objetos, ¿no? El objeto, la persona número 5, el número 10, el número 15, el 20, el 25 y así sucesivamente. Ellos entran a formar parte de mi muestra. El estratificado es cuando divides a la población por estratos, es decir, por grupos. Pero esta clasificación lo haces mediante ciertas características individuales que tienen las personas, como por ejemplo la edad, el sexo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi población, sé que hay hombres y mujeres. Bien, si quiero hacer un muestreo estratificado, divido a la población en dos. Por un lado voy a tener a los hombres y por otro lado voy a tener las mujeres. Perfecto. Edad.
Yo sé que voy a tener adultos, pero hay adultos jóvenes y hay adultos mayores. Perfecto. Entonces divido a mi población en dos, en adultos jóvenes y en adultos mayores. ¿Se dan cuenta? Ese es un muestreo estratificado. A veces también por el grado académico o hasta por el ciclo académico, ¿no? Tengo un número de estudiantes. Perfecto. Pero tengo los de primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Perfecto. Entonces, divido a mi población por grupos, por estratos. Pongo en un lado a todos los de primer año, a otro lado todos los de segundo, a todos los de tercero, a todos los de cuarto, y según como me salga mi muestra o como haya determinado mi muestra, yo escojo cuántos entran por estrato. El muestreo por conglomerados es prácticamente igual que el anterior, que el estratificado, pero en lugar de dividirlo por características individuales de la persona, ahora lo clasificas por características sociodemográficas, más que nada demográficas. ¿Cómo así? Por ejemplo, seleccionas a las personas según el país, según la región, ¿no? Según el distrito, según la provincia, según las cuadras, las manzanas en donde viven, según las casas, según las avenidas, etcétera. ¿Se dan cuenta? Todas las clasificaciones o las características son más que nada, o la clasificación está dada por características demográficas, ubicacionales de las personas u objetos. Ahora, el muestreo no probabilístico, bueno, es lo contrario. Todas las personas de u objetos de mi población no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para mi muestra. El muestreo por cuotas es prácticamente igual que un muestreo estratificado, ¿ok? Es decir, divides a la población en grupos, pero las características con las cuales vas a clasificar son características accidentales. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, algunas personas han venido aquí con polo y otras han venido con camisa. Ah, ya, estamos. No hay que, uy, pero doctor, o sea, eso es relativo porque hay algunos que pueden venir con polo, con blusa o no, ¿no? Así es. Por eso es una característica accidental. Por ejemplo, yo veo que unos han venido con gorros y otros no han venido con gorros. Pero doctor, eso es relativo. Así es. Es una característica accidental que tienen en esos momentos las personas, ¿ok? Y que te permiten dividir por estratos. Normalmente o a veces se utiliza también las opiniones de mercado o algunas situaciones o encuestas de opinión o encuestas de mercado para poder dividir también a estos grupos. El muestreo accidental. ¿Cómo es el muestreo accidental? Tú te vas a la zona en donde quieres hacer la investigación y prácticamente con todos los que encuentras que llegaron ese día, tú los examinas. Estamos, a eso se refiere, muestreo accidental. Tú llegas por accidente y todos los que llegaron ese día, tú los examinas. Pero doctor, en realidad, por ejemplo, en un colegio, ¿cuántos alumnos? 200 alumnos. Pero ese día que fuiste, no fueron pues los 200, fueron 120. El resto se fue, no sé, a un viaje de vacaciones y algunos se enfermaron. Perfecto. ¿Cómo es el muestreo accidental? Bueno, yo fui al colegio, no encontré 200, encontré 120, a los 120 examino y el resto no me interesa. Ese es un muestreo accidental. Llegaste, lo que encontraste, analizaste, te fuiste. Ese es muestreo accidental. El muestreo por conveniencia. A ver, es cuando prácticamente coges a toda la población. ¿Ok? Directamente. Es esa. Coges a toda la población. ¿Y cuánto es mi población? 200 personas. Coges a las 200 personas. ¿Cuánto es mi población? 80 personas. Coges a las 80 personas. Ese es un muestreo por conveniencia. Muestreo por bola de nieve. Es cuando haces, bueno,
Cuando seleccionas a la población y esta población es de difícil acceso, como por ejemplo los alcohólicos, los drogadictos, son de difícil acceso. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas para obtener el tamaño de muestra? Aquí lo tenemos. Va a depender de la variable que vas a estudiar, si tu variable va a ser cualitativa o tu variable va a ser cuantitativa. Si tu variable es cualitativa, tienes que hacerte la pregunta, ¿la población es conocida o es desconocida? Si es desconocida, tienes ahí la fórmula. Si es conocida, tienes también ahí la fórmula. Igual pasa cuando la variable es cuantitativa. Ojo, muchachos, estas fórmulas es solamente para estudios de índole descriptivo, ¿ya? Cuando vas a estudiar una sola muestra. Acuérdense que hay las posibilidades de estudiar dos muestras, dos grupos diferentes, ¿ok? Existen estudios que te evalúan dos grupos diferentes. Allí las fórmulas para obtener el tamaño de muestra son diferentes, no son estas, ¿ok? Y bueno, muchachos, eso sería todo. No sé si es que tienen alguna pregunta o todo ha quedado claro.